Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es... El punto sobre la historia. Hoy vamos a dar un paseo por las nubes por el Museo del Aire. España ha tenido un papel muy destacado en la historia de la aviación, mucho más de lo que os creéis. Desde sus inicios hasta ahora, hemos estado ahí en todo el meollo de la cuestión. Hoy pedaleamos por los aires de la historia. ¡Vámonos! Esta antesala tan original, tan recogidita y tan adecuada para empezar es la sala del globo aerostático, principio de la aeronáutica. Los padres del globo aerostático son los hermanos Montgolfier, que venían de una familia fabricantes de papel. Un buen día, los Montgolfier estaban ahí mirando la chimenea cuando se dieron cuenta de que los papelitos que echaban al fuego se elevaban como por arte de magia. Muertos mataos de curiosidad, cogieron una de las bolsas de papel que fabricaba su padre, la pusieron boca abajo encima del fuego y voló. Se quedaron topicuetos. Como no sabían todavía que la bolsa se eleva porque el aire caliente pesa menos que el aire frío, creyeron que habían descubierto un nuevo elemento, el gas Montgolfier. Con un invento como el suyo, no podían quedarse cruzados de brazos. Así que se pusieron a probar con globos más grandes y materiales más ligeros. Cuando consiguieron hacer volar una enorme tela de lino, llamaron a Luis XVI y a María Antonieta y les dijeron: prepárenos un terrenito en Versalles que les vamos a enseñar una cosa que se van a quedar todos locos. Y los hermanos Montgolfier se plantaron allí con su globo, con su tremenda ilusión y con los ingredientes secretos de su gas. Hola amigos, para cocinar un poquito de gas Montgolfier vamos a necesitar un montón de paja, lana y un vasito de agua. Primero, con mucho cariño, cogimos la paja, humedecemos, la mezclamos con lana, reservamos con cariño, la cocina necesita cariño y le metemos fuego a todo. ¡Tachán! El rey se puso en plan tiquismiquis y dijo que antes de permitir que nadie se subiera a ese globo, había que asegurarse. Y así fue como el primer viaje en globo lo hicieron un pato, un gallo y una oveja. Los animales bajaron sanos y salvos, pero llegó el rey y dijo: ahora vamos a probar con condenados a muerte. Los condenados a muerte estaban a puntito de caramelo cuando aparecieron dos nobles indignadísimos y dijeron: ni hablar. Nos negamos a que unos viles criminales tengan el privilegio de ser los primeros en elevarse a los cielos. Y el rey Luis XVI les dijo: bueno, vosotros mismos con vuestros mecanismos, y les dejó subir. Y así fue como estos dos nobles franceses, de cuyo nombre no queremos acordarnos, se convirtieron en los primeros tipos en volar. Oye, ¿y qué te va a decir? ¿Tú no te imaginas al pato diciéndole al gallo y a la oveja: a ver, que yo soy un pato, que ya sé volar? ¿Veis esta maqueta que parece tan frágil y que se va a romper? Pues es el primer avión que consigue volar. ¿Y sabes quién se lo inventó? Los hermanos Wright. Y ese loco que está ahí tumbado es uno de los hermanos que se atrevió a probarlo
y voló creo que unos 100 y pico metros. Creo que duró unos 12 segundos ese vuelo, los 12 segundos más largos de la historia en ese momento. Y gracias a este avión, luego ya llegaron los siguientes, que son los que conocemos ahora. Pero sin este, nadie podría ir de vacaciones a Mallorca. Estos muchachos, aquí donde les veis, eran fabricantes de bicicletas. Pues gracias a esa bicicleta se inventaron como un sistema que fueron pues poniéndole alas y creando algo más complejo que les llevaría a donde les ha llevado. No acabaron los estudios, no fueron a ningún sitio, es decir, que eran autodidactas. Hasta ese momento lo que intentaban los constructores de aviones era imitar a los pájaros, pero era imposible porque no hay fuerza suficiente como para levantar el vuelo así, y el peso y todo. Entonces, uno de los hermanos Wright estaba mirando un pájaro y dijo: «Ostras, pero si este pájaro no solo mueve las alas para volar, sino también planea y está sin moverlas, y no solo eso, que gira a la derecha y a la izquierda». Y dijo: «Esto lo tengo que copiar yo». Los primeros aviones, para despegar, ¿cómo lo hacían? Pues como con un rail como ese. Entonces, tenían un pequeño motor y era como si fuera un tirachinas el rail, y entonces hacía... Y así cogía fuerza y probaban si se podía levantar, si podía volar, pero era bastante importante ese tirachinas. ¿Dónde fueron a practicar? Pues en las playas de Carolina, pues porque ahí los vientos son más constantes. En 1903, por fin, se consigue volar, como os he dicho antes, 12 segundos. Ese hombre de ahí, con movimientos de caderas y pam, 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 esto salió en todas las noticias, en todos los periódicos. Fue, vamos, un notición. Y recordar que cuando vais en avión, la cosa no ha sido tan fácil de un día que uno se levanta y dice: «Ah, pues mira, un avión, esto se hace así». No. Está lleno de héroes y de valientes. Este avión tan de cuento, tan de madera, tan de juguete es el Vilanova Acedo, el aeroplano más antiguo que se conserva en España. Era de García Cames, un aviador aficionado, porque entonces no había profesionales, que se presentó en una exhibición en Valencia con este avión en 1910. García Cames les debía a los Vilanova una pasta gansa. Como ni tenía un duro ni tenía licencia para volar, les pagó con el avión. Los hermanos Vilanova llamaron a su colega, el ingeniero Luis Acedo, para ver qué podían hacer con el juguetito. Su primera idea fue fabricar aviones en serie, pero procrastinaron y enseguida se cansaron. Un buen día colgaron el avión del techo de su taller y si te he visto no me acuerdo. Hasta que se enteraron los señores del Museo del Aire y dijeron: «Ojo, cuidado, que esto es una joyita», y se lo trajeron para acá. Como el avión era de los hermanos Vilanova y lo había modificado el ingeniero Acedo, lo llamaron Vilanova Acedo. Irrefutable. Esta maqueta tan voladora, tan artesanal y tan allí arribota es la máquina con la que Diego Marín consiguió volar por primera vez en la historia. Diego Marín era un pastor burgalés que allá por tiempos de Carlos IV se pasaba las mañanas y las tardes viendo cómo surcaban el cielo buitres y águilas. Un buen día pensó que a lo mejor era buena idea cazar estas aves, estudiarlas y hacerse unas alas con plumas como las suyas. Diego convenció al herrero de su pueblo para que le construyera una estructura que le permitiera montar unas alas articuladas y él pudiera ir llenando de plumitas. Después de 5 años de trabajo, se subió a la torre más alta del castillo de su pueblo cargado con las alas y se tiró, diciendo a la chavalada: «Ahí os dejo, que me voy a Burgos de Osma, ya si eso volveré».
No tardó nada en volver. Después de nada menos que 300 metros, la estructura se rompió y Diego hizo el primer aterrizaje forzoso de la historia. No se dio por vencido. Se sacudió el polvo, recogió las alas y se volvió al pueblo dispuesto a mejorar su invento. A la entrada del pueblo le esperaba un comité de bienvenida encabezado por el cura párroco. Lejos de darle la bienvenida, le cogieron su máquina y se la quemaron por diabólica. Marca España. Dicen que el pobre Diego se quedó todo depre y que murió a los 44 años sin ganas de inventar nada más. Casi 1000 años antes, un tipo de ronda llamado Abbas ibn Firnas se hizo una especie de ala delta y se tiró desde lo más alto de una torre de Córdoba. Firnas se metió un leñazo descomunal y se partió las 2 piernas, pero volar, voló. Según a quien le preguntes, unos te dirán que Firnas fue el primer ser humano que voló. Otros te dirán que fue Diego Marín. Sea como sea, queda demostrado que el primer hombre que voló fue español. Chupaos esa, hermanos Wright. Estamos en el Museo del Aire, en concreto un hangar en el que se explican detalles de la Guerra de Marruecos. Estamos hablando del primer tercio del siglo XX. En el 98 perdemos Filipinas y perdemos Cuba también. La situación de nuestras tropas tampoco era la súper profesional de hoy, pero en aquella época pues era más de andar por casa, hasta el punto de que había la expresión del ejército de las alpargatas. Era que parece que algunos soldados iban con ese calzado tan poco habitual. Estaba lo de los fusiles, muchos no tenían fusiles y además era una guerra de los pobres. Podía juntar las 1.500 pesetas. Eso te exoneraba de ir a la guerra, de modo que no iba cualquiera. En aquellas condiciones entró Fernández Silvestre en el RIF pensando que la oposición del norte de África no eran tan profesionales, pero se encontró un muro, se encontró Abdelkrim, es decir, era uno de los militares seguramente del planeta en aquel momento que más preparados estaban, y nos destrozaron. Y esto nos acabó llevando a lo que ya no es una broma, el desastre anual, y fue la devastación de nuestras tropas, de nuestro estado de ánimo, de 15.000 vidas humanas. La gente se volcó y empezó a pagar espontáneamente. La gente empezó a enviar dinero, gente a la que no le sobraba. Y a base de toda aquella solidaridad, de todas aquellas aportaciones crematísticas, monetarias, de persona a persona, pues se compraron más aviones. Y a partir de ahí iniciamos un proceso en el que todo nuestro, digamos, la vertiente aérea de nuestro ejército pues fue más profesional. Otro detalle fue lo que se observó. Los pilotos españoles consideraban poco honorable disparar desde lejos. Consideraban mucho más honorable hacerlo desde cerca, lo cual era más valiente. Y a eso se le ha llamado después en la historia militar universal, no solo en la nuestra, precisamente vuelo a la española. Una anécdota más. Uno de los soldados recibe carta de su novia, que además de decirle que lo deja porque ha conocido a otro muchacho, le pide por favor que le devuelva su foto. Lo que hicieron los compañeros fue juntar las fotos de todas las novias, de todos ellos, ponerlas en una caja, enviárselas a la chica y decirle: no me acuerdo de cuál era tu foto, quédatela y me devuelves las otras. Y en el 27 terminó lo del RIF. Ganamos por fin, con ayuda también de los franceses, y para nosotros militarmente pues la historia tuvo un final feliz. La sala de la Guerra de África en el Museo del Aire, que merece mucho la pena que visiten, está realmente conseguida. Retrotraerán unos 80 años en el tiempo, verán los aparatos de entonces y también barruntarán, intuirán cómo podía ser la guerra. Este cacharro tan mastodóntico, tan sanchoquijotesco y tan morrocotudo es el Jesús del Gran Poder, un avión lleno de aventuras. Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias y Olé eran 2 capitanes del ejército que compartían un sueño:
batir el récord de distancia en vuelo. Decidieron que para batir su récord, su destino sería Cuba y su avión este de aquí. Para poder intentar batir el récord necesitaban el visto bueno del mandamás del ejército. Tenemos en exclusiva las imágenes del momento en el que intentaban conseguir ese permiso. Mandamás, ¿podemos volar a Cuba para batir un récord? No. ¡Jo! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no. Pero al Plus Ultra sí le has dejado. Ni dejado ni dejada. El Plus Ultra es un hidroavión y tiene 2 motores, y tú no. ¡Jo! Anda, pregúntale a tu madre a ver qué te dice. El mandamás les propuso viajar a Pakistán. Aceptaron a regañadientes, pero a escondidas siguieron preparando su viaje al Caribe. Llegó el día señalado y cuando estaban a punto de despegar, catacroker, se dio una torta con una furgoneta aparcada, que ya tenía que estar mal aparcada para darse con un avión. Cuando fueron a reparar el avión, se dieron cuenta de que solo llevaban mapas de Cuba. Ay, la bronca que les cayó fue monumental. Les hicieron escoger o Pakistán o nada. Y claro, se fueron a Pakistán. Por fin despegaron y pusieron rumbo a Pakistán, hasta que de repente, ¡zas!, les pilló una tormenta de arena. Tuvieron que aterrizar en tierra hostil y les hicieron prisioneros. Bye, bye, récord. Cuando consiguieron liberarse, hicieron balance de daños. El avión estaba hecho un Cristo bendito y hubo que pedir piezas a Alemania. El Lumbreras que mandó las piezas las envió a Japón. Y de remate se enteraron de que unos italianos habían vuelto a batir su récord. Lejos de venirse abajo, eligieron un nuevo destino para su récord, Río de Janeiro. Que no tenían mal ojo estos para elegir destino, ¿eh? Para aligerar peso llevaban lo justito, ni radio ni nada. Se guiaban con sextantes, como en la Edad Media. Las primeras horas fueron bien. Luego empezó a soplar viento, se les agotó la gasolina y Jiménez se puso malísimo. Así que tuvieron que aterrizar en Bahía. No batieron el récord de distancia, pero batieron el récord de permanencia en vuelo sobre el mar en un avión terrestre. El que no se consuela es porque no quiere. Y presumiendo de récord, recorrieron toda Latinoamérica, incluyendo Cuba. Así que ni tan mal. En un avión como este surcaba los aires Manfred Albrecht von Richthofen, el piloto más famoso del mundo, conocido como el Barón Rojo. El Barón Rojo combatió en el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial. Era un acróbata del aire. El Barón Rojo no tenía miedo a la muerte y mucho menos a sus enemigos. Para que quedara bien clarito quién mandaba en el aire, pintó su avión de rojo y llamó a su escuadrilla el Circo Volador. En el Circo Volador también volaba su hermano pequeño. Pintó su avión de amarillo, pero siempre quedó a la sombra del Barón Rojo. Luchaba con un caballeresco código ético. Hay quien dice que dejaba huir a sus enemigos cuando estaban heridos. Decía que los pilotos necesitaban trofeos, así que por cada avión que derribaba, mandaba hacerse una copa de plata. Cuando llegó a las 60 copas, el joyero que se las fabricaba le dijo: Vamos a ver, para el carro, chaval, que se nos acaba la plata y va a tener que hacerla de contrachapao. Y se quedó sin completar la colección. Por eso hay quien dice que derribó 60 aviones ingleses. Y hay quien, echando cuentas, le salen unos 80. Se le atribuye la frase: cuando he abatido a un inglés, mi pasión por la caza se calma, al menos durante un cuarto de hora. Una de las supersticiones de los pilotos de la época era que traía muy mala suerte hacerse una foto antes de volar. Al Barón le gustaba desafiar a la suerte, así que el 21 de abril de 1918 se hizo una foto con su perro y los dos se montaron en el avión. Se adentró en territorio enemigo dispuesto a llevarse por delante a todo el que se pusiera por delante. Una cosa lleva a la otra. Al Barón le empezaron a llover balas por todas partes, hasta que una le atravesó el pecho y le dejó totalmente medio muerto, matado por completo. Su última gran hazaña fue aterrizar ese avión sin un arañazo. Técnicamente nunca fue derribado. Por si os lo preguntáis, ¿el perro sobrevivió? Los aliados le enterraron con toda clase de honores en el mismo sitio donde cayó y en su epitafio escribieron: aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. La clave, el misterio, el intríngulis está en una pregunta. ¿Quién disparó la bala que acabó con la vida del Barón Rojo? Investigad, investigad.
En un avión como este, tan camuflado, tan heroico y tan guerrero, luchó durante la Guerra Civil el piloto Joaquín García Morato. García Morato era un combatiente incansable y un enamorado de la aviación. La guerra en el aire tiene el sonido de algo romántico y emocionante. Luchó en el bando sublevado. Cuando terminó la guerra, llevaba a sus espaldas más de 500 misiones, 140 combates aéreos y más de 40 aviones enemigos derribados. Por los cielos enemigos se decía que si te cruzabas con Morato ya podías rezar lo que supieras o coger el paracaídas porque lo llevabas chungalí. Los pilotos de caza, para pasar desapercibidos, llevaban cascos verdes o negros. Morato no. Morato iba bien de blanco para que se le viera. Junto con otros pilotos formó la legendaria Patrulla Azul, los cazas más temidos. La Patrulla Azul se jugaba la vida cada día, así que por las noches disfrutaban a cascoporro. Como trofeo de guerra pintaban un avioncito por cada caza que tumbaba. Todo el mundo quería entrar en la Patrulla Azul de García Morato, pero no era fácil. Para quitarse de encima a los aspirantes, Morato les decía: mira, nene, te dejaré entrar en la patrulla si averiguas nuestro lema. La gracia estaba en que no tenían lema, hasta que un buen día un aspirante quiso llegar hasta el fondo. Preguntando, uno de la patrulla le dijo entre risas este lema: Vista, suerte y al toro. Al chaval le gustó tanto que salió corriendo a decírselo a Morato, y a Morato le gustó tanto que se quedó con los dos, con el lema y con el chaval. En todo el mundo alucinaban con Morato, le trataban en las noticias como a un auténtico héroe. 3 días después de acabar la guerra, la televisión alemana vino a España para hacerle un reportaje. Durante el rodaje, Morato se picó con otro piloto y empezó a hacer el tonto un poquito con el avión. Jugando, la cosa se le fue de las manos y acabó estrellándose con el avión. Se quedó totalmente muerto. ¿Tiene guasa o no tiene guasa sobrevivir a la guerra y luego matarse haciendo tontas en una exhibición? Aquí para hablaros un poco del invento de mi bisabuelo, don Juan de la Cierva Codorniu, el ala rotatoria, inventor del autogiro, el mayor avance de la aviación mundial. Cuando era pequeñito jugaba con un juguetito chino, ¿no?, que le dabas vueltas en la palma de la mano, luego lo soltabas y él veía cómo caía eso descendiendo muy lento. Entonces él pensó, ¿por qué no? Si le angulo las palas y le meto un peso añadido, porque eso no se va a sustentar. Uno de los problemas más grandes que tenía, pues lo solucionó así con la historia de una falda de una bailarina, cómo avanza más el vestido cuando está girando que cuando retrocede. Desde pequeño tiene una mentalidad muy avanzada del resto. Él siempre tuvo unas inquietudes muy grandes en cuanto a todo, en innovación, en seguridad y tal, y nadie confiaba en él, hasta que poquito a poco fue demostrándolo. Simplemente un niño de 12 años construyó su primera maqueta tirándola por una ladera. Subía a su hermano pequeño, Ricardo. Subía y vio que no bajaba, el hermano se pegó el castañazo, pues ahí ya la madre dijo, se te acabó el chollo, amigo. O sea, con 12 se acabó años la historia. Con 12 años. Construyó su primer autogiro. Sí, y ya fue cuando él empezó a desarrollar su carrera de ingeniería y como proyecto final de carrera creó el primer avión trimotor más grande del mundo y encima voló, y voló muy bien. Juan de la Cierva se da cuenta de que tiene que innovar en seguridad aérea. Entonces se centra en el fenómeno de la autorrotación. La gente le decía, ¿y por qué no te lanzas al helicóptero? Y él estaba centrado en que no, que quería su autogiro por seguridad, porque el autogiro tú puedes tener una parada de motor, ir planeando y aterrizar. Es la nave más segura que hay. Cosa que no quiere decir que años después se inventase el helicóptero con la patente del autogiro, ya que tenía más de 20 piezas y por eso se dice que lo inventó Sikorsky, pero no. Es un invento de don Juan de la Cierva, simplemente lo desarrollo un poquito. Un día así de buena mañana, de esto que no tienes nada que hacer, cojo y decido plantarme aquí en el Museo del Aire. Entonces iba acompañada por el coronel Ayuso, que es el director del museo, y le pedí, por favor, ¿me puedes subir al autogiro? Por favor. Total que sí, al final acabé aquí subida, aquí donde estoy ahora mismo. Entonces ese es el momento cuando yo decidí crear el proyecto Juanita C30.
el proyecto de construcción de la réplica del autogiro. La finalidad de este autogiro es que sea volado por toda España y que toda España pueda ver volar un autogiro original de Juan de la Cierva y que todo el mundo sepa quién es Juan de la Cierva, el legado que dejó y que fue el mayor inventor de la historia de la aviación mundial. Juan de la Cierva es el autor de la mayor aportación que ha hecho nunca la aviación española a la aviación de todos los tiempos, que es el ala rotatoria. Y solo cuando el rotor del autogiro se aplicó a los helicópteros empezaron a volar. Pero lo que hizo Juan de la Cierva no se le ha ocurrido nunca a nadie ni por asomo. Hizo el primer autogiro, que es ese que veis ahí, el C1, que tiene dos rotores contrarrotatorios, para que uno compensara al otro. Cuando diseñó el C2 pensó que ya iba a volar seguro y quiso hacer no solamente un autogiro, sino que además fuera bonito. Así que pidió todos los materiales a Inglaterra, porque los materiales que había en España eran mucho más vastos y como tardaban 3 o 4 meses en llegar los materiales, no tuvo paciencia y con lo que tenía hizo C3. Tras 4 o 5 intentos consiguió por fin que el autogiro volara, ¿no? Porque Juan de la Cierva además era ambicioso, él quería que su autogiro volara y controlarlo desde el rotor, desde el primer momento. Después en España fuimos de cabeza a la guerra civil, el invento lo vieron en el extranjero, les encantó en el Salón de Le Bourget de París y empezaron a llover las ofertas y las inversiones extranjeras. Ese fue el arranque, ¿vale? A partir de aquí empezaron a evolucionar. Y entonces llegamos al último autogiro, digamos, que se diseñó con rotor fijo, que es este que vemos aquí, es el C19, que tenía alas, muy bonito. Es el primer autogiro que se construyó en serie y básicamente esto es muy condensada por la historia de la ala rotatoria, ¿no? Y como he dicho antes, para mí, la mayor aportación que ha hecho a España nunca la aviación de todos los tiempos. Estamos aquí en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, que es un museo que crea el Ejército del Aire, aunque ahora es el Museo Nacional de la Aviación, en la que está representada muy fielmente, además, toda la evolución técnica de las aeronaves militares. Porque España fue una pionera a la hora de la utilización de la aviación en misiones de guerra. Porque la aviación ya se había utilizado en alguna que otra guerra, como la de Abisinia, de Italia, pero había sido siempre esporádicos, o sea, eventos de un solo avión, de dos. Como unidad operativa, o sea, como ala de combate, España es la primera, y es en el 1913 y concretamente en el norte de Marruecos. La aviación al principio empieza de observadora, o sea, de ver el frente. Cuando los generales de tierra ven que esos cacharros le dicen qué estaba haciendo el enemigo, que ellos no lo veían, empiezan a valorar a la aviación como observadora. ¿Pero qué le ocurre a la aviación? Que al estar ahí volando y el enemigo darse cuenta que le está espiando, pues el enemigo se le guía a tiros con los aviones. Eran aviones que volaban muy bajo, eran muy débiles y con la propia fusilería pues los derribaban. ¿Qué ocurre con los aviadores cansados de que le peguen tiros desde abajo? Que ellos también se llevan pistolas y fusiles en el avión. Y entonces empiezan a responder a los tiros de abajo con tiros de arriba. ¿Y qué pasa en todo esto? Que dicen, vamos a ver un momento, si yo tengo algo que está colocado arriba y que puedo atacar al de abajo, pues prepararé el aparato para atacarlo con todo lo que pueda. Y entonces empieza a tirar obuses. Pero los obuses había un peligro, y cualquier golpe que pegaba con la carlimba explotaban ellos. Y ahí es donde aparece la bomba específica de aviación, utilizada realmente en guerra por la Fuerza Aérea Española. Entonces nosotros llegamos ya al momento que en los años 26, en el desembarco de Alhucemas, ya se emplean las tres armas por primera vez en la historia del mundo. Las fuerzas terrestres, las fuerzas navales y las fuerzas aéreas. De hecho, Eisenhower, en el desembarco del día D en la Segunda Guerra Mundial, el único desembarco que puede estudiar con utilización de tres fuerzas es el de Español. El de Alhucemas. No tenía otro ejemplo. Pues todo eso está representado en este museo. Así que invito a todo el mundo a ver la evolución de la aviación nacional e internacional que tan fielmente está representada en este museo. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. ¡El
Primosten para nuestros amigos del equipo El Punto sobre la Historia. Hola, estamos aquí en Angkor Wat, Camboya, y nada, un besito enorme para todo el equipo del Punto sobre la Historia.